Vamos a hablar hoy del síndrome del ovario poliquístico y para eso saludamos al doctor Luis Martín Rodríguez Ortegón. Él es especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional de Colombia, máster en anticoncepción y salud sexual y reproductiva de la Universidad de Alcalá de Henares, jefe de la sección de obstetricia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Bogotá, y profesor auxiliar del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional de Colombia y también profesor clínico de la Universidad de los Andes. Doctor, ¿a qué hora le queda a usted tiempo para esta entrevista? Carolina, hay que trabajar bastante, pero con muchísimo gusto aquí estamos para todos los oyentes. Ya, profesor por un lado, profesor por el otro. Dios mío, doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor Luis Martín Rodríguez. Doctor, hablemos del ovario poliquístico. ¿Cómo hacemos para detectar que tenemos este diagnóstico? Bueno, Carolina, es un tema muy interesante y que afecta a algunas mujeres a lo largo de toda la edad reproductiva. Y definitivamente hay unos signos de alarma que pueden hacernos sospechar que esa mujer pueda tener un ovario poliquístico. ¿Por qué se caracteriza? Principalmente por algo que llamamos el hiperandrogenismo, que son una serie de cambios que se manifiestan a nivel dermatológico, a nivel metabólico. Por ejemplo, las chicas que padecen de acné fuerte, excesivo, que de pronto ven que el vello en ciertas partes del cuerpo donde usualmente no debería estar aumenta o se pone más grueso, como en la zona del bigote o en la zona que queda facial lateral. Todos esos signos nos pueden hacer sospechar de ovario poliquístico, sumado al hecho de que en muchas ocasiones se presentan alteraciones en el ciclo menstrual, como lo que llamamos amenorrea u oligomenorrea, que es cuando la menstruación no llega o tiende a llegar muy espaciada. Entonces, ante estos signos, podríamos empezar a estudiar y a pensar en la posibilidad de un síndrome de ovario poliquístico. Mire, doctor, que me llamó mucho la atención una cifra que leía Carolina al principio de esta entrevista, y es que el 70% de las mujeres no han sido diagnosticadas con ovario poliquístico y que lo padecen. Entonces, ¿qué está pasando, doctor? ¿Será que de pronto uno va al médico y no le hacen los exámenes que son, o es que los síntomas no siempre son evidentes? Porque hay tantas mujeres que no se les diagnostica. Camila, es una muy buena pregunta y en el gremio de nosotros los ginecólogos, en la mayoría de simposios sobre el tema, se habla mucho de esto porque hay un tipo clásico de ovario poliquístico, que es la paciente que yo les describo, que de pronto tiene un poquito de sobrepeso, que tiene acné, que tiene exceso de vello, pero también hay otros fenotipos de ovario poliquístico, es decir, que no solamente aquella paciente que tiene esas características físicas es la que puede padecerlo, sino de pronto una persona que luzca, entre comillas, normal y que no tenga esos síntomas marcados también puede padecerlo. Entonces es muy importante visitar año a año al ginecólogo, explorar esos síntomas y explorar otros diagnósticos diferenciales. Pero tienes toda la razón, el problema es que no muchas pacientes se diagnostican oportunamente y, como vamos a hablar un poco más adelante, el problema del ovario poliquístico puede trascender a lo largo del tiempo y generar una serie de complicaciones en la salud de las mujeres más adelante. Doctor, vea, yo en los últimos años, sobre todo como desde el 2018, empecé a ver, y no sé si es porque precisamente en ese momento me metí tanto en el tema de la nutrición, pero empecé a ver demasiado como un auge, podríamos decir, del síndrome del ovario poliquístico. Y muchas mujeres decían, pero es que no entiendo por qué me subo de peso, y cuando los doctores le diagnosticaban tenía síndrome de ovario poliquístico y en muchos casos resistencia a la insulina. ¿Por qué hay esta epidemia de ovario poliquístico, doctor? ¿O es que siempre ha existido y no se conocía tanto? Pues, Carolina, es un interrogante también para el gremio médico. Es claro que hay una predisposición genética. Aquellas hijas de madres que, por ejemplo, en el embarazo han tenido obesidad, han tenido diabetes gestacional, tienen mayor predisposición a presentarlo. Entonces, es claro que hay un componente genético, pero no es determinante. Hoy en día, para esta patología, como para muchas otras, se habla de algo que creo que tú lo has tocado en algunas otras ocasiones, son los famosos disruptores endocrinos, que son esas sustancias que pueden estar en la comida procesada, en el medio ambiente, que hacen que se disparen este tipo de alteraciones. Pero pues definitivamente tiene una etiología multifactorial.
pero creo que sí es más evidente hoy en día y dado que tiene una serie de implicaciones estéticas para las mujeres y altera su funcionamiento y su calidad de vida, se hace más evidente hoy en día que más pacientes padecen de este síndrome de ovario poliquístico. Doctor, ¿cuál es el examen que deberíamos hacernos las mujeres si llegamos de pronto a sospechar que tenemos ovario poliquístico? O es más, si no lo sospechamos, ¿cuál es el examen que deberíamos hacernos para evitar este tipo de problemas? Bueno, lo primero es una muy buena valoración clínica orientada a valorar esas características del ciclo menstrual, si la persona está presentando ovulación en cada ciclo menstrual, si tiene estos signos clínicos de hiperandrogenismo que les mencionaba al principio, de exceso de vello, acné, exceso de grasa, por ejemplo, en la piel, en el pelo. Y ya con estos síntomas nosotros iniciamos un estudio en el cual pedimos una serie de hormonas que son las que regulan el ciclo menstrual y que se pueden ver alteradas. Pedimos unos exámenes que se llaman la LH, la FSH y otros exámenes que llamamos perfil androgénico, que son una serie de laboratorios que nos permiten ver si a nivel sérico están elevados esos andrógenos y si realmente esos síntomas que está presentando la paciente son secundarios a esa elevación de andrógenos. Una cosa que hay que aclarar es que para muchos el hecho de tener quistes en los ovarios es sinónimo de ovario poliquístico, pero el hallazgo ecográfico de tener quistes pequeñitos en los ovarios es una manifestación imagenológica de los cambios funcionales que se están dando en los ovarios. Entonces, a veces en esas ecografías pélvicas transvaginales podemos ver esa morfología en los ovarios poliquística, pero no es lo que confirma el diagnóstico si no se le suman los otros criterios de los que estamos hablando. Entonces, para todas creo que lo más importante es que ante la sospecha de estas alteraciones visiten al profesional, hagan sus estudios y de esa manera pues hagan el diagnóstico para poder iniciar un tratamiento oportuno. Doctor, hablemos de alimentación. Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿deben evitar el azúcar y los carbohidratos o esto ya es demasiado radical? ¿Qué podríamos hablar de alimentación? Bueno, con respecto a la alimentación, sí es un pilar muy importante en el tratamiento del ovario poliquístico. Tenemos una serie de intervenciones farmacológicas, que si nos da el tiempo hablamos un poquito de ellas, pero la nutrición y los hábitos de vida saludables son lo que marcan la pauta para que esa persona pueda recuperarse y tener un mejor pronóstico. Primero, pues realizar actividad física cardiovascular, con tendencia pues a hacer también ejercicio funcional puede ser de mucha utilidad. Y en este tipo de pacientes, como tienden a desarrollar algo que se llama resistencia a la insulina, sí es importante diseñar regímenes alimenticios que tengan poca cantidad de azúcares, de carbohidratos. Como tú bien sabes, es controversial para algunos si restringir la totalidad de los carbohidratos, si hacer dieta cetogénica. Yo creo que todo en su justa medida es bueno, pero sí es evidente que hay que disminuir a su mínima expresión la ingesta de estas harinas y carbohidratos y optar por esos carbohidratos que tienen el menor índice glicémico, es decir, que son los que más va a controlar la insulina y que no nos disparan esos picos de azúcar en la sangre que pueden ser perjudiciales. Pero definitivamente la dieta y esos hábitos de vida saludables son fundamentales y no solamente basta con el tratamiento farmacológico. Si no logramos que esta mujer entre en esa onda saludable y tenga esa noción de autocuidado, pues no vamos a lograr buenos resultados ni a mediano ni a largo plazo. Estamos con el doctor Luis Martín Rodríguez hablando de ovario poliquístico. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos en Salud y Algo Más. Estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico con el doctor Luis Martín Rodríguez, quien es ginecólogo y obstetra. Doctor, hablemos de la esterilidad cuando tienen síndrome de ovario poliquístico. Conozco varias amigas que hoy en día tienen bebé y les habían dicho que por ese síndrome no iban a poder ser mamás. Y pues consideraríamos que entonces aquí ocurrió un milagro. ¿Qué podríamos decir sobre este tema? Bueno, es claro que el síndrome de ovario poliquístico es una causa de problemas para la fecundación o para lo que llamábamos antes infertilidad. Pero es difícil determinar en qué grado el tener ovario poliquístico va a influir en la fertilidad de una mujer. Como tú mencionas, Carolina, hay pacientes que a veces les decimos
está muy complicado lograr un embarazo, o cuando somos un poco extremos, usted no lo va a lograr y de repente se embarazan. ¿Qué sucede? Que la probabilidad estadística de que esa persona que tiene un ovario poliquístico y no se ha tratado bien es muy alta de no lograr un embarazo, pero como todo en la vida es posible. Importante que la persona que tenga ese diagnóstico y en su proyecto de vida a mediano o a largo plazo esté la maternidad, pues tenga un adecuado control metabólico que incluya el uso de medicamentos, de los hábitos que hablábamos previamente, porque eso va a hacer que la probabilidad de embarazarse cuando así lo desee sea muchísimo mayor y que no tenga dificultades para concebir. Entonces es bien importante, si esa persona con síndrome de ovario poliquístico sí tiene dificultades para concebir y no logra embarazarse, luego de un tiempo razonable que consideramos 1 año si tiene menos de 35 años y 6 meses si tiene más de 35 años, debería buscar la orientación de un experto para aumentar esas probabilidades de embarazarse. Pero hay que ser claros en que tener el síndrome no es igual a no poder tener bebés. Si se trata, se corrige, seguramente vamos a tener un embarazo con un desenlace adecuado. Mire, doctor, nos pregunta un oyente. Doctor, tengo 2 preguntas. Primero, tengo 40, sufro de miomas uterinos, me han hecho 2 veces cirugía para retirarlos, pero en todas las ecografías me salen quistes en los ovarios. El médico me dice que son normales. Mi pregunta es, ¿podría estar o sufrir más adelante de ovario poliquístico? Bueno, para el oyente en este caso, por lo que nos cuenta, tiene algo que se llaman quistes funcionales de ovario. ¿Qué son los quistes funcionales? Luego de ovular, ese espaciecito por donde se ovuló en el ovario, en algunas ocasiones se llena de líquido y esos quistes pueden permanecer por algunas semanas y verse en los ultrasonidos, pero es totalmente diferente al síndrome de ovario poliquístico, en el cual la morfología de los ovarios está caracterizada por una cantidad de microquistes muy, muy pequeñitos, que son la manifestación macroscópica de lo que está sucediendo a nivel hormonal y funcional en las células ováricas. Entonces, en el caso de ella, no pareciera que se tratara de un síndrome de ovario poliquístico, sino de unos miomas que han recidivado y de esos quistes funcionales que le han encontrado en los ultrasonidos. Vea, doctor, otra cosa que le quiero preguntar sobre el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es la relación que tiene con la resistencia a la insulina? Porque es que he escuchado y lo veo en muchas personas que dicen, mire, como tenía resistencia a la insulina, me dio ovario poliquístico o viceversa. ¿Cuál vendría siendo esa relación exacta? Bueno, en algunos casos, poniéndole en términos coloquiales, es difícil saber si primero fue el huevo o la gallina, porque hay algunas personas que pueden tener la resistencia a la insulina y desarrollar ovario poliquístico, y otras personas que primero tienen el síndrome de ovario poliquístico y como consecuencia hacen la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es una condición que se caracteriza porque esta hormona, la insulina, que es la que se encarga de metabolizar los carbohidratos, hacer que ingresen a las células, no trabaja adecuadamente, y esto se va a ver a nivel periférico con manifestaciones como la obesidad, sobre todo a nivel central en el cuerpo, la aparición de manchas en algunas zonas del cuerpo, la presencia también contribuye a la presencia de acné, esta resistencia a la insulina. Entonces, definitivamente esas pacientes que en el espectro tan amplio del ovario poliquístico hacen resistencia a la insulina, además de los hábitos saludables de los que ya hablamos y de una nutrición óptima, deben tomar medicamentos como la metformina, que es el pilar de tratamiento en estas pacientes. La metformina es un medicamento que se usa hace muchos años para el tratamiento de algunos tipos de diabetes, pero se ha visto que en esas pacientes que tienen resistencia a la insulina, mejora esa resistencia y hace que el metabolismo de esos hidratos de carbono se dé mucho mejor y empiecen a mejorar esos signos periféricos de resistencia a la insulina. Pero en síntesis te diría que esa alteración endocrinológica que produce la elevación de andrógenos en el cuerpo femenino es lo que va a hacer que se genere esa resistencia, y lo que buscamos con los tratamientos es cortar ese ciclo y mejorar en todo la funcionalidad femenina. Bueno, doctor Luis Martín Rodríguez, le quiero agradecer mucho por haber estado en el programa. Cuéntenos cuáles son sus redes sociales o las personas que quieran comunicarse con usted. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Martín Rodríguez Gineco, y con muchísimo gusto los espero en mi consulta o en la consulta institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá.